Yo no veo, de verdad, a pesar de que tiendo a ser optimista, no veo cómo estos tipos van a dejar el poder. Si lo llegan a dejar por la vía electoral porque no pueden parar el fraude, van a ir a una situación de violencia. Yo no tengo ninguna duda de ello, porque ahí hay intereses de enorme importancia que tienen que ver con lo geopolítico a nivel internacional. Estos tipos han creado un entramado que además que al final conecta con todo el eje bolivariano, que tiene un potencial político y económico terrible. Mientras tanto han destruido el país. Es terrible Venezuela, un país tan rico, tan importante, con tanta dimensión, que se haya convertido en un país tan triste y tan pobre, con la gente huyendo de allí, con los dramas que explicaba Julieta, que conocemos todos. Ustedes conocen a venezolanos, de ahí que el voto se haya impedido, el voto del exilio, porque es un voto de crítica profunda frontalmente. Pero también somos culpables todos. Durante años hemos visto cómo Maduro destruía derechos, cómo detenía opositores, cómo moría gente, cómo empobrecía a su población. Y ustedes tenían a un gobierno que le iba riendo las gracias. Bueno. Y tenemos a Petro en Colombia que se las reía. Y teníamos es decir, y la izquierda, toda la izquierda española diciendo viva Maduro. Es decir, es que esto viene de lejos. Y todos los avisos han sido para saco roto. No. Nadie se ha atrevido con el fenómeno. Y ustedes lo tienen en la puerta de la triple frontera, porque gracias al chavismo tenemos ahí metido a Hezbollah, que acaba de matar a una cantidad enorme de niños. Si esto no nos preocupa... Quería justamente, Pilar, mostrarte algo que vamos a desarrollar en un ratito, pero son algunas imágenes de este panorama venezolano que vos contabas. Mirá. Quedamos en el medio de los gases. Y vemos todos los días en la calle las personas recogiendo comida de la basura. Estamos pasando mucha hambre, señora. Este es el adelanto de un documental. Quien tuvo la idea, que es un argentino que vivió mucho tiempo en Venezuela y trabaja y escribió un libro además sobre este tema, va a estar en un ratito con nosotros, porque es un tema que nos importa. Para muchos, el crimen organizado se extendió en la región a partir de países como Venezuela. Lo que vos explicabas es una manera. Ahora, la gente evidentemente ha tenido reacción. Muchos dicen, puede haber una transición como la que hubo post-dictadura de Pinochet en Chile. Otros dicen, no suelta el poder y, como decís vos, eso apoyado desde, bueno, ya sabemos de dónde, puede traer realmente sangre, pero porque él no quiere irse. ¿Qué pensás, Pilar? Bueno, es que Maduro lo ha dicho con toda la claridad. Va a haber un baño de sangre. ¿Y el baño de sangre quién lo va a perpetrar? ¿La oposición? Que no tiene ningún tipo de recursos, por supuesto, ni ninguna voluntad de violencia, que lo que quiere es una transición pacífica. O el tipo que tiene el dominio del ejército, el dominio de la policía y el dominio de todos los recursos. Y te repito, y con centenares de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní metidas ahí. Y con todas las estructuras vinculadas al narco también metidas ahí. Con lo cual, yo de verdad creo que Venezuela está en una situación de mucho riesgo. Y la verdad que si me estoy equivocando y después pierdo las elecciones y hay una transición normal, bueno, voy a estar encantada de estar equivocada. Ojalá. Porque de verdad que no saben cómo nos duele a cualquier ser humano en la situación de los venezolanos. Un país con tantos recursos y con tanta capacidad. Es una destrucción sistemática de su futuro, de generaciones enteras de venezolanos que no han tenido futuro por culpa de estos locos que además hablan del pueblo siempre. Lo estrujan, lo oprimen, lo destruyen, lo roban. Pero luego hablan del pueblo y los fascistas son los otros. El embajador de Israel en la Argentina acaba de emitir un comunicado sobre lo que dijo el presidente Javier Milei
agradeciéndole. En instantes lo ponemos, pero perdóname. No, sumar dos datos a lo que decía Pilar, digamos que con Guaidó en su momento también teníamos como cierta esperanza de que podía generarse un cambio, si bien dicen que la realidad hoy es diferente. Y respecto de las posturas del gobierno argentino, el mismo expresidente Alberto Fernández, que tanto apoyaba, tuvo una mínima crítica en una nota diciendo, bueno, si pierde tendrá que aceptar el resultado, y no lo dejaron entrar. O sea, por orden de Maduro le dijeron, ni vengas a ser veedor en las elecciones, ¿no? O sea, terminan padeciendo en carne propia lo que tantos años defendieron y padeció tanta gente que hoy está en el exilio y vive ahí también. Bueno, porque es que la actitud que tuvo globalmente el kirchnerismo de apoyo a Maduro cuando estaba oprimiendo y encarcelando a opositores políticos era absolutamente impresentable. Es decir, el principal aliado, aparte de Irán, de todo el fenómeno bolivariano, ha sido Argentina durante los años del kirchnerismo. Argentina no podía equivocarse más de aliados, cuando tendría que haber sido el país emblemático que denunciara esos atropellos y esos derechos destruidos. Es decir que... Pero es verdad que, bueno, ustedes saben que siempre que las ratitas salen del barco cuando el barco naufraga, ¿no? Y es posible que si la oposición consigue ganar, algunos de estos tengan un poco de prurito democrático, digan, uy, esto no está mal. Pero más allá de lo que puedan decir, la verdad es que pensemos, siempre cuando algo no cuadra hay que pensar en el dinero. Aquí hay mucho dinero. Aquí hay mucho entramado mafioso que difícilmente va a perder el poder democráticamente. Hablamos del terrorismo de Medio Oriente y su ligación con Venezuela, por eso está conectado y el mundo es cada vez más global. Hablamos con Gabriel Bentajal, que es un periodista israelí, entiendo que está en Israel, le agradecemos el contacto y también vamos a enseguida poner el posteo de Yal Sela, el embajador de Israel en la Argentina, que le agradeció al presidente Milei. Ahí lo vemos. Gracias, presidente Javier Milei, por su solidaria respuesta y apoyo inquebrantable tras el cruel ataque de Hezbollah a Israel. Apreciamos profundamente su compromiso en la lucha contra el terrorismo. Nos mantendremos juntos y unidos del único lado que existe, el del bien. Gabriel, muchas gracias. Estamos realmente dolidos por este nuevo atentado. En este caso de Hezbollah, habría 12 menores asesinados en una cancha de fútbol que estaban allí jugando justamente cuando fueron bombardeados, o un cohete de Hezbollah los mató. ¿Es así? Buenas tardes. Sí, por más que en las últimas horas Hezbollah lo que intenta decir es que ellos no fueron los que dispararon, al principio sí asumieron la culpa y después ahora quieren reescribir la historia al ver que fallecieron 12 a 14 inocentes jugando al fútbol, y lo que dicen es que el misil de cúpula de hierro de Israel fue el que disparó y que mató a los pequeños. Entonces, mientras que eso ocurre, el primer ministro de Israel, que estaba en Estados Unidos, se subió al avión y viene de vuelta y acaba de decir de forma contundente que la respuesta de Israel va a ser realmente fuerte. ¿Y cómo esto afecta a las tratativas que había de un alto al fuego en Roma? No, las tratativas son con respecto a Hamas. A ver, Israel, desde que comenzó el 7 de octubre, el atentado que hizo Hamas fue planificado por Hezbollah. En el año 2017, Hezbollah publicó una película donde explicaba cómo iban a actuar y fue tal cual como actuó Hamas. Ahora, cuando Hezbollah empezó a dar indicios que iba a entrar también en la guerra del 7 de octubre, Estados Unidos dijo don't, no entren. Y lo que ocurrió fue que todo el tiempo Israel fue matando líderes de Hezbollah porque disparaban 40, 50, 60 cohetes por día. Este evento puede provocar, sí, una escalada hacia una guerra porque a Israel le interesa en este momento enfrentarse a Hezbollah ahora y no dentro de unos años. Eso iba a preguntarte, Gabriel, te comento, digamos, el comunicado de la Cancillería Argentina reconoce y legitima el derecho a la legítima defensa, justamente así lo menciona, pero vos decías recién, creo que la respuesta de Israel va a ser fuerte. ¿Qué se tiene que esperar en las próximas horas? Mira, Netanyahu regresa al país a las 4 de la tarde mañana. Por ahora puede ser que Israel ataque de alguna manera con artillería, por lo menos hacia donde se disparó
hacia la ciudad donde dispararon el cohete que terminó en Magdel Jams, que es un poblado de las alturas del Golán, en donde viven drusos. Tengan en cuenta que los drusos es una religión que no son ciudadanos de Israel en el Golán. Ellos quieren ser sirios, pero en los últimos años, debido a la guerra en Siria, ahora sí quieren ser israelíes. Fíjate hasta qué punto los drusos, que están en varios países, ahora en el Líbano incluso, le echan la culpa a Hezbollah. Entonces, ¿qué puede pasar? Te lo digo de la siguiente manera. A ver. Hezbollah tiene 200.000 cohetes, de los cuales parte de ellos son misiles. Hamas tenía solamente 30.000. Hezbollah tiene 100.000 soldados. Hamas tenía solamente 24.000. Y Hamas tenía 500 kilómetros de túneles bajo tierra. Hezbollah tiene 3.000 kilómetros de túneles. Imagínate entonces cuál es el peligro mayor para Israel. Si es Hamas o si es Hezbollah. Pilar. Estoy totalmente de acuerdo con Gabriel, que está perfectamente informado. Claro que sí. Y además coincidimos en el análisis. La posibilidad de que Israel finalmente acabe entrando en una situación de guerra con Hezbollah es muy alta. Ya desde el 7 de octubre, que este es un tema que está sobre la mesa, sobre la agenda, pero es que este último ataque ya de alguna forma hace que todo salte. Ahora, también es cierto que es un momento siempre es un momento muy delicado para la guerra con Hezbollah, porque estamos hablando de una organización, los datos son los que ya daba Gabriel, con miles y miles de soldados, con centenares de miles de misiles y con un Irán que está en estos momentos muy activo. Es que no hay que olvidar que Irán es el mastermind de todo esto. Es decir, no pasa nada en esa región que Irán no esté detrás. No olviden ustedes, acaban de celebrar el 30 aniversario de AMIA. ¿Y quién estaba detrás de AMIA? Estaba Irán. Es decir, Irán, ¿y qué es lo que ocurre en la triple frontera? Está Irán. ¿Quién mueve los hilos ahora en Venezuela? Irán. Es decir, ¿quién ha desestabilizado y ha destruido el Líbano? Irán. Pero no le preocupa, es decir, más allá de los que nos preocupamos, o de algunos informadores, si ustedes miren la prensa internacional, yo que estoy en Europa, eso no es lo que preocupa a nadie le preocupa Irán, un Irán en una guerra nuclear, que además si llegan a tener finalmente la bomba atómica, la van a utilizar estos tipos. Y sin embargo, el problema de, no sé, Kamala Harris se preocupa por Israel y no se preocupa por Irán. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la región? Lo ha dicho Gabriel en varias oportunidades, ¿no? Cuando se refiere a la ONU. Les agradezco a todos, Gabriel especialmente. Hugo, sí, te escucho. Hugo, ante todo, Pilar Comba, Maca, lo siguiente, tengan en cuenta lo que estaban hablando ustedes antes, tengan en cuenta una cosa importante. El ideólogo del trato hacia Irán es Barack Hussein Obama. Y entre otras cosas, este hombre decidió que para integrar Irán al mundo iba a cancelar un programa de búsqueda de terroristas y narcotraficantes que se llamaba Cassandra. Kamala Harris es su alumna predilecta de alguna manera, por lo tanto, si ustedes creen que Kamala Harris va a luchar contra el narcoterrorismo que ustedes ven desde Venezuela, cuando la CIA ya dijo que hay 10.000 chiitas deambulando por el continente con un pasaporte venezolano, lamentablemente desde Estados Unidos no va a venir la redención para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico que afecta también a América Latina a través de Irán. Gabriel, clarísimo tu explicación, como siempre. Pilar, muchísimas... Sí. No, termina, no, perdón. Qué fuerte escucharlo así, Gabriel, ¿no? Además tan claro como lo pone Gabriel. Gabriel estaba dando una información muy importante que tiene que ver con el tema de la persecución de vendedores de armas en Europa vinculados a Hezbollah, que ciertamente Obama paró porque estaba en el proceso de acuerdo con Irán. Y esto lo denunciaron 2 miembros de la DEA en la revista Político. Es decir, que la información que está dando Gabriel no solo te la verifico, sino que la hemos podido leer en boca de miembros de la DEA, horrorizados porque estaban a punto de detener a un vendedor de armas de Hezbollah que estaba en Praga y no pudieron hacerlo porque se paró desde Estados Unidos. Es decir, que realmente el tema iraní es un tema que le saca los colores a muchos, algunos que teóricamente están muy bien puestos. Clarísimo, clarísimo. Gracias Pilar, gracias Gabriel, muy amable.